todas de alguna forma trabajáis la acción de diferentes formas, ¿no? Como objetivo primario, como canal, como vehículo, como esfuerzo relacional, como gesto cotidiano y performático. Quizá podríamos comenzar por una aproximación concreta y de actualidad, ¿no? Como es qué ha sucedido este último mes, cómo es una crisis sanitaria, se ha convertido también en una crisis social, económica, y que no sé si en vuestra opinión, y son las preguntas que os quiero hacer, evidentemente ha trastocado vuestra programación, vuestra planificación profesional anual. Bueno, pues yo en este caso es como, siempre lo veo todo que es como muy relativo. O sea, yo, por ejemplo, tenía ahora la exposición en Centro-Centro, la exposición individual en Centro-Centro, y se ha cancelado la parte performativa, obviamente la parte expositiva, no se sabe qué va a pasar porque no se sabe qué medidas tienen que tomar. Es un museo que está en el centro de la ciudad y así todo, como que la afluencia de gente siempre era como eh, muy relativa, ¿no? Es como con estas propuestas que se hacen. Entonces, yo veo que sí que hay como un apoyo que se nota más en España hacia, a veces hacia un sector, hay otras veces que es hacia el otro, siempre es como muy, muy relativo. Yo en este caso es como, no me atrevería a decir, Dora, eh, mi honesta opinión en este sentido, porque veo que hay como muchas instituciones, muchas personas trabajando y todos nos dejamos la piel, no es que un sector se lo esté dejando más que otro. ¿Sabes? O sea, a mí me gustaría que hubiera como un equilibrio, obviamente, ¿no? Y más cuando trabajas con varias disciplinas. Pero en este sentido es como, yo creo que todas las instituciones, y solo puedo decirlo en primera mano por la que estoy trabajando, es todo tan incierto que creo que todos necesitan la ayuda, ¿no? Nadie más que otro. O sea, sobre todo en una situación que es tan... Si normalmente trabajamos desde la incertidumbre, esto es más incierto todavía. No sabemos ni cuándo va a incorporarse, no sabemos nada. Yo es que tengo una opinión un poco destroyer, por eso quiero decir la última, porque no sé si va a ayudar para nada. A mí me han cancelado, yo creo que como 6 exposiciones hasta final de año y la sensación que he tenido es de alivio infinito, porque realmente estaba hasta las narices y estoy encantada de que las hayan cancelado y la verdad es que he decidido estar confinada el resto de mi vida, porque nunca he sido más feliz que estos 2 meses que llevo en casa. Y después, yo creo que siempre las artes plásticas siempre han estado infravaloradas, pero siempre. Yo creo que en principio, sobre todo porque no dan quizás la manera de producción de dinero no es diferente a la de las artes vivas, lo que se llaman las artes vivas, ¿no? Que tienen una taquilla y tienen eso, y por tanto se considera siempre que digamos, el dinero va a venir dado por la venta y demás, cuando en realidad pues, yo creo que viene muy poco. En el caso de los artistas, muy pocos ingresos vienen de la venta en la gran mayoría de los artistas, y entonces pues yo creo que es una profesión que desde siempre es una precariedad insoportable. No solamente a lo mejor tienes suerte o sea, todo el mundo es como emergente hasta que ya no eres nada, porque luego cuando pasas una cierta edad pues ya no puedes ser emergente y entonces ya solamente te queda convertir en nada, nada, porque no tienes normalmente, estoy hablando de la gran mayoría, no tienes paro, por supuesto, tienes la seguridad social obligatoria que la tienes que pagar por cualquier sitio en el que te hayas metido, si te has metido en autónomo, que es un robo, por ejemplo, si te has metido en autónomo, si tienes un trabajo alimenticio o lo que sea, pues esa es la seguridad que tienes, pero en cuanto al oficio de artista no tienes absolutamente nada, ni pensión ni nada. Entonces es una situación absolutamente escandalosa que a nadie parece importarle, y siempre te están preguntando eso, diciendo, pues te ha afectado mucho. Pues a lo que yo creo que un artista vive una crisis permanente porque es un trabajo pues un trabajo de mierda, la verdad. O sea, para hablar rápido, sí. Sí. Qué bueno que, oye, que a mí me gusta mucho, pero que socialmente, quiero decir, en cuanto a seguridad, en cuanto a derechos laborales, es una mierda. Eso está clarísimo. En Bélgica, tu experiencia en el contexto belga es similar.
la relación del Estado o de la institución o de los poderes privados culturales No, con no. los artistas? No, luego cuando en Bruselas era diferente porque los artistas no tenían un estatus, había un estatus de artista en el que, digamos, tenías derecho trabajabas un mínimo de, era en un estado que estaba copiado de las artes vivas, o sea, tú eras artista visual, pero tienes exactamente el mismo estatus que tenía un bailarín o que tenía un actor, lo que fuera, lo que quiere decir que tú cotizabas a lo mejor 2 o 3 meses y eso te quedaba ya seguridad social, o sea, seguridad social y demás para el resto de del año y tenías un paro y tenías seguro médico y tenías todo eso. O sea que es diferente porque ahí había un estatus de artista y que es lo que aquí, que yo sepa, todavía no hay. Todavía no hay. No, no hay. Y yo creo que, no lo sé, pero por ejemplo, Dora, tú en Suiza, yo no creo que haya estatus de artista plástico tampoco. Tampoco. Por ejemplo, en No Suiza sé. tengo estatus de productora y de artista de la escena, es decir, de coreógrafa. Y eso me salva de muchísima precariedad que yo veo que muchísima gente pasa, que yo estoy más protegida porque además tengo una compañía, lo que llamamos una compañía de danza. Entonces eso te obliga a otra serie Claro. de cosas, pero en el fondo estamos protegidos y ayudados. Y por ejemplo, con esta crisis, lo primero que a mí me ha sorprendido muchísimo es que la Ville de Genève lo primero que ha hecho es escribirnos a todos, no sé, a mí me ha escrito, pero yo sé que a muchísimos de mis amigos les ha escrito para decirnos que nos protege y que nos vayamos, que le pidamos paro técnico en cuanto tengamos un problema porque están detrás nuestro. Eso ha sido así, directo, desde aquí. Entonces, bueno, a ese nivel yo sí que estoy de acuerdo. Aquí en Londres y bueno, en Inglaterra igual, o sea, están por el momento están intentando cuidar un poco a los artistas, ¿no? Como ofreciendo ayudas que no son excesivas, pero como intentando dar oportunidades ahora, ¿no? Como ya que se ha cancelado todo, el intentar que pueda seguir produciendo ya que tenemos esta situación, ¿no? Excepcional. Entonces, el ver cómo se puede producir sin tener que ir al estudio, ¿no? Entonces, ahora yo, por ejemplo, lo que veo que aquí muchas de las ayudas que dan es ya para piezas en las que, por ejemplo, para gente como nosotras, que trabajamos con el cuerpo, que trabajamos con gente, ¿no? Como, ¿cómo se podría trabajar con gente? ¿Cómo podíamos trabajar con el cuerpo sin la presencia del espacio, ¿no? Entonces, buscan ideas ahora para esto, ¿no? Que yo creo que es interesante como reflexión, ¿no? A mí, por ejemplo, me está resultando muy interesante el pensar cómo puedo tener cuerpo sin el espacio y sin los cuerpos, ¿no? En presencia, o sea, porque tiene que seguir, bajo mi punto de vista, yo lo necesito, ¿no? Aunque ahora este confinamiento que a todos nos está gustando, ¿no? Pero en realidad también hace que yo, pues en mi caso, yo eche de menos el cuerpo, la presencia y el tocar. Yo lo echo de menos. Pero también se está imponiendo lo digital, entonces tengo como una ambigüedad que me resulta muy interesante ahora mismo, ¿no? Como para buscar ahora mismo en qué estoy investigando. Es como esa dicotomía puede equilibrarse, ¿no? No creo que una prevalezca sobre el otro. Lo cierto es que después de que el ministro de Cultura apareciese, recibiese muchas críticas debido a la decepción que había causado en el sector, su no respuesta a la crisis económica que recae sobre los artistas. Hoy se han presentado las ayudas y bueno, si bien he dicho que el apoyo al arte contemporáneo se limita a 1 millón de euros, lo que son, por ejemplo, hay adelantos y pagos del sector público de contratos de interpretación artística y de espectáculos no superiores a 50.000 euros, ¿no? Ha habido una presión, hubo una presión, de hecho hubo una huelga en Internet y parece que ha habido una respuesta, ¿no? Se han habilitado pues, una serie de ayudas. Yo creo que es reproducir nuestra historia una vez y otra. Es decir, en un país donde la cultura no tiene ninguna incidencia más allá que los art lovers que todos tenemos alrededor y que son un grupo muy pequeño, estaba pensando que en el año 92, no recuerdo si era porque
creo que era por algo que tenía que ver con la ley de mecenazgo, que empezaba en aquel momento y que evidentemente no está resuelto desde el año 92. Y entonces las galerías y los museos decidimos hacer huelga un día. Y en aquel momento también estaba el PSOE en el poder y el ministro era Jorge Semprún. O sea que siempre te ha parecido que la gente más afín a tus ideas va a entender más lo que supone la cultura para un país. Y las declaraciones del ministro es que no se me olvidarán en la vida, que cuando le preguntaron qué pensaba de la huelga que habíamos hecho, él, ministro de Cultura también, dijo que evidentemente se había dado cuenta que el país se había parado. O sea, encima cachondeo, ¿sabes? O sea, hay una distancia tremenda entre lo que son nuestras necesidades y lo que la administración entiende que son nuestras necesidades. En todas las ayudas que hemos tenido feedback que se ponían en marcha, ¿no? Este 1 millón de euros, etcétera, etcétera, nosotras hemos estado intentando buscar las aplicaciones para estas ayudas. Y hay algunas de las que yo puedo beneficiarme, que no es lo mismo que los artistas, claro, pero bueno, de algunas que como asociación podemos beneficiarnos o como institución cultural podemos beneficiarnos, las aplicaciones, las más cercanas, saldrán a finales de mayo. Hay otras que en junio y otras que en septiembre. Es decir, que es nada, lo que están prometiendo es nada, si en realidad no está estructurado todavía para que entres a una web y puedas aplicar. Pero de todas formas, pienso que lo que viene después no va a ser distinto en el sentido de precariedad a lo que hemos tenido antes. O sea, yo creo que todo irá como estableciéndose, seguramente habrá mucho más gente pobre y mucha más gente rica, pero más o menos esa precariedad que nosotros ofrecemos a la sociedad la mantendremos exactamente igual. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que también es muy interesante añadir a lo que tú estás diciendo, Ángeles, que lo que va a pasar luego también, yo creo que, aparte que tú dices que va a seguir igual, yo creo que también es muy importante el pensar que esta crisis, aunque es como tú dices, como otras que hemos podido tener y que todo luego puede tener otro ritmo, esta yo creo que la parte emocional, ¿no?, que tiene por este componente sanitario que comentábamos al principio, vírico, va a cambiar tanto la forma en que nos relacionemos, ¿no?, que tampoco sabemos cómo vamos a interaccionar ahora con las galerías de arte, con los museos, ¿no? Cómo va a ser nuestra relación cuando presentemos un espectáculo de danza o un performance. Es como, podrá juntarse la gente, podré trabajar no, es como, yo ahora mismo no sé nada de eso. Si me posponen ahora mismo las exposiciones, tampoco sé muy bien qué ir preparando si me piden un performance, porque tampoco sé qué condiciones voy a tener dentro de 6 meses o 12, ¿no? Es como, para mí eso es muy importante en esto, sumado obviamente a la situación económica, pero para mí el aspecto relacional que sale de aquí me parece muy importante, ¿no? De qué relación voy a tener yo con mi trabajo o el espectador, el visitante, con el trabajo o la institución. Hombre, yo creo que ese es un punto que nos vamos a encontrar todos en mantillas. Quiero decir, el hecho de haber utilizado durante 2 meses el Internet y pensar que las cosas pueden funcionar en Internet es un equívoco, en realidad, pero vamos a tener lo que hacer. Sobre todo las performances en que hasta que no salga la vacuna no vamos a poder hacerlas en los espacios expositivos, ¿no? Pero eso también tiene otro componente, me parece, y es que como hemos, digamos, nutrido de contenido, ¿sabes? Porque nosotros estamos cerrados, pero cada 2 semanas enviamos una newsletter súper estudiada, súper buscada de performance que tienen que ver con la exposición que tenemos en este momento, que es el 112 Green Street, que era un espacio expositivo neoyorquino de los años 70,
desde donde salieron pues, figuras como Trisha Brown, pero también muchas otras, ¿no? Entonces, esta elaboración, digamos, que hacemos en casa, que luego lo lanzamos como newsletter y que tenemos un feedback bastante interesante, pues parece que, oye, pues continúa funcionando todo, las galerías continúan. Entonces, esta impresión de que conseguimos que todo marche sin un duro, ¿sabes? Eso también es culpa nuestra. Es decir, ellos piensan que vamos a salir de cualquier forma, porque realmente los artistas no van a dejar de crear, los representantes de los artistas no vamos a dejar de comunicar. Entonces, estamos dando siempre esta impresión, ¿no? Que nuestra creatividad o nuestra manera de funcionar es suficiente como para tapar esto, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si hemos podido mantener durante 2 meses newsletters interesantes, contenidos interesantes, performance interesantes, ¿por qué no vamos a poder hacerlo en el futuro? ¿No? Yo creo que esto es un poco el tono que enviamos. Enviamos que realmente la cultura sobrevive sin un duro. ¿Y tú eso, María, cómo te lo plantearías? O sea, por ejemplo, imagínate que el teatro que tú tenías programado, ¿no? Te dice, vamos a abrir para 30 personas. ¿Cómo plantearías tú, ¿no? esta obra, ¿no? Con tus bailarines, con tus performers? Es que es... En realidad, yo actúo muchísimas veces para 30 como para 400. Sí, es verdad. La última vez en Barcelona lo hiciste, sí, claro. El problema es que te dejen estar en escena saltando encima del otro y cogiéndole y sudando. Claro. Es ese problema, es decir, que hay otros, ¿sabes? Que no sé, no sabemos cómo se van a arreglar estas cosas. Ahora mismo hablando con mi galerista con Alberto para lo de Santiago y me decía, pues haz un streaming y tal. Entonces yo le decía, toda inocente, ¿qué hago? Hago la actuación en mi estudio y me filmo por streaming. No entendía ni lo que me estaba queriendo decir. Era como, ay, las soluciones que me daban me parecían extrañísimas. Entonces me dice, no, que vayas allí, que se hace por streaming porque así hay más gente. Como un lío, todo. Bueno, no sé, yo estoy aquí confinada con muchísimo lío en la cabeza. Pues yo pienso también que podríamos inventarnos nuevas formas, porque, por ejemplo, tengo 2 estudiantes que se han inventado una performance que me gusta mucho, en estos momentos creo que es útil, que se llama Commoner Salon, salón, ¿no? Como de peluquería, y entonces, bueno, si tú quieres un haircut, ellos te envían a tu casa las tijeras, lo que te haga falta, y entonces streaming te ponen de acuerdo con una peluquera, pero que ya es una peluquera un poco artística y tal, y entonces te enseña a cortar el pelo y así, y entonces todo es, en el fondo también es toda ese pase de información, ¿no? Pues entre que estás en tu casa y entonces tienes la peluquera esta que no sabes quién es y que te va ayudando a cortarte el pelo. Y bueno, a mí me parece bien. O sea, pienso, bueno, y me gusta mucho la idea que recibas algo en tu casa pues para cortarte el pelo y tú te vas cortando el pelo. Y bueno, eso. Yo creo que nos podríamos inventar nuevas maneras de trabajar la performance. Yo solo quería decir, o sea, con lo que estaba diciendo Alicia y Dora, que como que sí que hay que inventarse fórmulas, y estoy de acuerdo, ¿no? Y ahora mismo pues estamos trabajando en esta propuesta que se llama Virtual Choreography, que es un proyecto que tengo Vital, donde grabo gestos cotidianos de la gente, los descontextualizo y los estoy enfocando, esta rama de este proyecto se llama In My Room, ¿no? Entonces es como grabar qué gestos, qué bailes estamos haciendo en este confinamiento, ¿no? Y extraer un poco este espacio de arquitectura relacional corporal en el espacio. Y me interesa mucho el proyecto, me apasiona y estoy trabajando en ello actualmente. Y es una nueva forma, ¿no? Se adapta a la nueva forma. Pero así todo, a largo término, no sé si la solución pasa a que mis performances de repente sean digitales completamente, ¿no? Es como, creo que la adaptación tendrá que pasar por lo digital, pero también tendrá que volver a lo corporal, todavía no sé de qué forma, ¿no? Esa adaptación yo creo que es interesante que no se despegue de lo que es el cuerpo, que lo utilice los nuevos medios, lo tecnológico, que vengan a tu casa, que desde tu casa tú puedas ser partícipe, que puedas ser un espectador activo,
que es lo que ahora mismo, ¿no? Como nos atrae mucho, pero vamos a tener que volver también al espacio en algún momento. Sí, sí. Supongo que habéis trabajado con instituciones privadas, con fundaciones, no sé si con empresas, ¿habéis tenido alguna vez alguna relación? Bueno, yo conozco el caso de Alicia, que sí, que ha colaborado con Rabobank en alguna ocasión para la producción de alguna pieza. No sé si vosotros veáis interesante, factible o que es importante apoyar la asociación de empresas privadas con el ámbito público, con la institución pública, o directamente con los artistas. Hombre, yo no tengo ningún problema, porque detrás de cualquier museo hay también empresas. Claro. ¿Tú no te sentirías cómoda, por ejemplo, con una fórmula de este tipo si no lo has hecho antes? No, no me sentiría Sí. cómoda. Ya lo he hecho, pero yo lo odio. Sí. Odio a las empresas. Las ¿Cuál fue odio. tu experiencia? La verdad es que fenomenal, son buenas personas, pero pues no sé. Vamos, lo que tenías que hacer para que, digamos, para compensar su inversión, te daban ganas de decir, mira, guárdate el dinero, guapo, y adiós. Pero vamos, eso son cosas mías. No me gusta. No me parece mal, o sea, me parece bien. Alicia, tú, en tu caso, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es la sensibilidad o la receptividad de las empresas en Holanda a ese tipo de propuestas, de prácticas, coleccionismo, etcétera? Hombre, por ejemplo, una vez en Stellimuseum, cuando tuve que hacer una exposición allí, el sponsor era Shell, la compañía de petróleo, y bueno, pues hice algo en contra de ellos o así, por ejemplo, ¿no? Era joven. Hay muchos temas, pero llevamos ya un buen rato Sí. hablando. No queremos abusar de vuestra generosidad. Mil gracias. Muy Muchas bien, gracias. Y a mí me ha gracias. encantado también poner este Encantada. encuentro virtual a todos. La Besos a tormenta todos. Un abrazo a Encantada. todos. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.